Amén. Bueno, yo he estado compartiendo las semanas pasadas una serie que se llama Verdades Esenciales, que hoy día no va a continuar, obviamente, por lo que es el domingo que estamos celebrando Resurrección. Pero quiero ir a unos pasajes en Lucas, el capítulo 24. Ustedes saben que hay tres evangelios que se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Te dirán por qué? Porque los tres narran lo mismo, que todos están basados en Mateo, pero con pequeñas diferencias, ¿no? Y el evangelio de Juan, que sí es único, que es desde otra perspectiva, ¿no? Algunos dicen que Mateo fue dirigido más para los judíos, Marcos más hacia el mundo romano, digamos, de esa época. Por ejemplo, Marcos no pone la genealogía de Jesús porque a qué romano le importa la genealogía del pueblo sometido, no le importa un rábano, ¿no? Lucas lo pone desde otra perspectiva, es el que narra después, ¿no? Porque ustedes saben que Lucas era médico y toma de los dos. Y Juan, que escribe el evangelio presentando a la persona de Jesús, que viene a mostrarnos el Padre, es completamente diferente, ¿no? Pero los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran, y es bueno siempre leerlos, porque algunos ponen una cosa de una manera y otro de otra, y complementan la idea. Pero quiero leer de Lucas, el capítulo 24, verso 1 y siguiente, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían se preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero esa frase, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, siempre me ha fascinado, porque Jesús está vivo. Yo no he ido a Israel, algún día iré como turismo, ¿no? Pero los que cuentan que han ido y entran al sepulcro, generalmente entran pues con una cierta expectativa, ¿no? Porque al sepulcro donde pusieron a Jesús, entran y no hay nada, porque resucitó, ¿no? Y cuando salen hay un cartelito arriba y dice: no está aquí, ha resucitado. No, él resucitó. Pero en el Evangelio de Juan, en el verso 11 y siguiente del capítulo 20, lo pone de esta forma, y a mí me gusta mucho, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora, cuando ella da la noticia, los discípulos no creen en realidad, ¿no? Entonces, cuando habla Juan, Pedro y él corren. Juan, siendo más joven, llega más temprano, más rápido al sepulcro, pero no entra. Pero Pedro sí entra y encuentran pues donde había sido puesto Jesús. Recuerden que en esa época los vendaban completamente como momias, pues, ¿no? Por eso es que cuando resucitó a Lázaro, Lázaro salió, pero dijo: soltadle y dejarle ir, porque el hombre estaba pues no, con las vendas. Pero lo que encontró fue como una larva, ¿no? O sea, como que hubiese salido una mariposa de esto, ¿no? Y las otras prendas ahí puestas, acomodadas. Eso le llamó la atención y lo narra. Ahora, dice acá que esta mujer, María, encontró, ¿no? Y dice que encontró a dos ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y es interesante porque si ustedes ven el arca del testimonio en el Antiguo Testamento, donde estaba guardado el maná, la vara de Aarón que reverdeció y qué sé yo, las tablas de la ley, sobre la tapa que se llamaba propiciatorio en español, pero en realidad no me gusta ese término, ya les he dicho. En realidad otro lo pone asiento de misericordia, ¿no? Habían querubines con las alas extendidas de un lado a otro. Y el verdadero tabernáculo y arca
es Jesús, por eso es que había a la cabecera un ángel y a los pies otro ángel, ¿no? Y ella ve esto, cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, derramaba la sangre en el propiciatorio, en esta arca o el asiento de misericordia, para obtener la expiación. Entonces Jesús es ese verdadero asiento de misericordia, esa arca. Por eso es que a la cabecera de la tumba, donde le habían puesto el cuerpo, estaba un ángel y al otro lado el otro ángel, como los querubines que tenían las alas estiradas sobre la tapa del asiento de misericordia, ¿no? Entonces ella está ahí y ellos le dicen, ve a los ángeles, la vestidura blanca y todo esto, y el otro sus pies, y donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano es el que cuida el jardín, ¿no? El huerto. Es interesante, Dios puso al hombre en un huerto y Adán por el pecado hizo que la muerte pasase y lo volvió a un cementerio. Jesús resucitó en un cementerio y nos volvió al huerto, ¿no? Y pensó que era el hortelano, ¿no? Y le dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, en fin, el hecho es que ella no lo reconoció, pero lo quiso tocar y él tenía que ascender para derramar su sangre en el propiciatorio del arca testimonio celestial, ¿no? Pero lo interesante es lo que Jesús le dice, di y dile a mis hermanos, y dile a mis hermanos esto, que mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. La obra de la resurrección hace que Dios no sea lejano, sino venga a ser tu Padre. Él es nuestro Padre, gracias a la obra de Cristo, gracias a lo que Él realizó. Ahora, mucha gente, podemos hablar muchas cosas acerca de la resurrección, muchos dicen, no, que fue alucinación colectiva de los discípulos, pero saben que ustedes, si le preguntan a un psiquiatra o a un psicólogo, para que una persona alucine, tiene que estar tan sugestionada, tan convencida de que algo va a ocurrir, que su mente le hace una pasada y alucina. Ahora, una alucinación colectiva es bien difícil. Y estos no creían que iba a resucitar, porque cuando lo arrestaron todos pusieron pies en polvorosa, ¿no? Se mandaron cambiar. Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Ya sabemos el caso de Judas, fue y se ahorcó. Y el único que estuvo a los pies de la cruz con María y las demás mujeres fue Juan, nadie más. Todos estaban espantados que lo fueran a atrapar a ellos. Ellos no esperaban que resucitase. La otra cosa, como los sumos sacerdotes hicieron que sellen, le pidieron a los romanos que sellen la tumba con el sello romano. Tenemos que pensar, una vez más, como les he dicho, no pensando del siglo XXI hacia atrás, sino pensando en ese siglo, lo que eso significaba. El sello romano tenía una importancia tremenda. Si alguien violaba el sello romano, era un crimen. Pusieron soldados ahí. Ahora, cuando la piedra se mueve y los romanos estos se caen al suelo y están espantados pues, de ver a los ángeles y todo esto, iba a ocurrir 2 cosas con estos soldados romanos. Una, podían matarse ellos mismos para que la pensión, ¿no? Si eran casados, le sigan pagando el sueldo a la familia. O la otra era simplemente que los arrestasen y ellos los mataban a ellos. O sea, que iban a morir de todas maneras. Entonces los sacerdotes los convencieron y querían que se habían robado el cadáver y qué sé yo, que habían sido varios y bueno. Pero ¿sabes qué? Nadie muere por una mentira, o tú morirías por una mentira. No los oigo, ¿morirían por una mentira? Los que ven el video, ¿morirías por una mentira? Todos los apóstoles, con la excepción de Juan, sufrieron martirio. ¿Por una mentira? ¿Por una alucinación?
Además, no solamente eso, se les apareció después a ellos, finalmente se apareció hasta 500 personas y lo vieron ascender al cielo. Jesús resucitó. No, primeramente se le apareció a los 10, no estaba Santo ahí, Santo Tomás, ¿no? Entonces el que dudó, y no les dijo, si yo no viene en su mano la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿no? Ojos vetus palpatus, ¿no? Ojos viendo, manos tocando, ¿no? Entonces, se le aparece nuevamente, cae postrado y lo llaman, mete tu dedo en mis heridas, toca mi costado y cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque has visto, has creído, Tomás, bienaventurados los que han creído sin ver. ¿Cuántos bienaventurados acá? Gracias al testimonio que ellos dieron. Y Jesús resucitó, y hay muchas cosas que podemos hablar acerca de esto de la resurrección, pero yo quiero centrarme en Romanos el capítulo 4, el verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo importante. O sea, no es el hecho de que él hubiese vencido a la muerte, simplemente. Hubieron muertos que resucitaron en el Antiguo Testamento. Una vez tiraron un cadáver que chocó con los huesos de Eliseo, y el muerto al chocar con los huesos de Eliseo resucitó. Ustedes saben que Eliseo realizó el doble de milagros que Elías. Elías realizó 16, Eliseo 32. Elías pasó la unción a Eliseo, que había sobre él, porque él la quería. Pero Eliseo tenía un siervo que le importaba un rábano la unción. No, le importaba, no, parecía congresista, político actual. No, entonces le importaba el billete. Entonces, Eliseo se llevó la unción que había sobre él hasta su tumba. Y cuando tiraron al muerto, los huesos de Eliseo, lo resucitaron. Hubo gente que resucitó en el Antiguo Testamento. Eso no era el hecho solamente. Jesús resucitó a 3 personas. ¿Se acuerdan o no? A la niña, ¿no? Al hijo de la viuda y a Lazarín, ¿no? Entonces, primero dijeron, no, que seguramente estaba en un coma, ¿no? Catalepsia, qué sé yo. La otra también. Por eso dejó que Lázaro estuviera 4 días para que apeste ya, ¿no? Y ahí resucitarlo. Entonces, no era ese el hecho. El hecho de la resurrección de Cristo está en este verso. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Ahora, yo les he dicho que no saquen un texto fuera de contexto, lean todo en contexto. Y la Biblia no fue escrita en capítulos y versos. Entonces, los versos anteriores está hablando de Abraham, que creía en Dios, ¿no? Que llama las cosas que no son como si fuese, y que creyó en la promesa, etcétera, etcétera. El verso 21 dice, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Olvídense que termina el capítulo 4, verso 25 y continúen con el capítulo 5, el verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es gracias a su sacrificio como el cordero inmolado, porque Él vino como ese cordero que era entregado. En el Antiguo Testamento se llevaban el cordero para el sacrificio, para que pudiese haber la expiación, que sea cubierto el pecado del pueblo. El sacerdote examinaba el cordero, nunca examinaba a quién traía el cordero. Digamos que hagamos uso de nuestra imaginación y imaginémonos que pasamos por el túnel del tiempo. Acá Carlos venía trayendo su ovejita, no, para el sacrificio, para que sus pecados sean cubiertos en el gran día de expiación. Y yo, el sacerdote, no lo examinaba a Carlos. No, Carlos importaba un rábano. El que importaba era el cordero. Hola. El cordero tenía que no tener ninguna falla, ningún error.
¿Qué digo con esto? Que no eres tú, ni tus obras, ni tus acciones lo que importa. El que importa es el sacrificio. Y Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Aleluya. Él es el Cordero perfecto. Pero no solamente era una labor de ver el Cordero, sino que ahí había la labor del sumo sacerdote también. Si el sumo sacerdote cumplía bien su labor y era un buen sumo sacerdote, estaba viviendo conforme a las cosas que Dios determinaba, el sacrificio era acepto y el sumo sacerdote salía vivo. ¿No? O sea, pero si no, moría en el lugar santísimo. Y al morir en el lugar santísimo y no haber sido aceptado el sacrificio, el pueblo seguía bajo juicio. Pero si el sacrificio era acepto, el pueblo no estaba bajo juicio. Jesús, llama a Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Él no solamente fue el Cordero, Él no solamente fue el Cordero perfecto para ser ofrecido, sino que además Él es nuestro sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto, aleluya, a Dios. Y se ofreció por nosotros, Él murió por nuestras transgresiones. Pero la Biblia no dice que solamente Él murió. Tú y yo morimos con Él y hemos resucitado con Él también, como dice la palabra. En Hechos de los Apóstoles hay que entender que cuando habla acá, una cosa es que murió por nuestras transgresiones, obtuvo perdón para todos. Toda la humanidad ya ha sido perdonada. Ni los que se han enterado, pero ya han sido perdonados. Todos. ¿Cómo así, pastor? Porque la Biblia lo dice. Él murió por toda la humanidad y los pecados de todos ya han sido perdonados. Desde el punto de vista de Dios, Dios no tiene nada en contra de la humanidad, no importa qué estén haciendo. Lo importante es que ellos entiendan este regalo de gracia y reciban a Jesús y experimenten esa vida eterna. Ya lo hizo. Entonces, su muerte y su sacrificio como ofrenda por el pecado trajo perdón. Pero la resurrección trajo justificación para nosotros. ¿Qué significa ser justo? Significa que no hay condenación para ti, no hay ningún sentimiento de inferioridad, no hay nada que Dios tenga en contra tuya, que tú eres completamente justo, no importa qué hayas sido antes, no importa qué hayas hecho, tú ahora por creer en Él has sido justificado. Y el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso tener paz para con Dios! Saber que Dios no tiene nada contra ti a pesar de que te conoce, bandido. ¡Aleluya! ¡Amén! Él no tiene nada en contra de nosotros. Tenemos paz y no solamente dice tenemos paz, si justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y la gracia no es solamente favor inmerecido, la gracia también es el poder de Dios que nos faculta, nos capacita, nos empodera para hacer aquello que tú y yo no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y al haber sido justificado por su resurrección, por la fe tenemos entrada a este poder, a este empoderamiento, a esto que necesitamos para vivir la vida que Él quiere que vivamos acá en la tierra. Bendito sea su nombre, aleluya. Y no solamente eso, sino que al resucitar, Él vino a vivir en nuestros corazones y recibimos el Espíritu Santo. Ya no es necesario ningún templo físico, sino que tú y yo somos la casa de Dios. Donde tú llegas, Dios llega. De donde tú te vas, Dios se va. Hola. Hay gente en las iglesias tradicionales, llaman al frente donde está la plataforma el altar. ¿Qué altar? Ya no hay altares. No hay ningún sacrificio, el sacrificio fue ya hecho eternamente por nosotros y Él es nuestro sumo sacerdote, aleluya, que traspasó los cielos. Y dice, y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno semejante a todos nosotros, pero sin pecado. Él sabe lo que tú pasas, Él sabe lo que tú atraviesas, Él sabe lo que tú experimentas en esta vida y tiene compasión de ti. Por eso dice, acercaos al trono del juicio, no dice Hebreos 4, dice, acercaos al trono de la gracia. Y dice que nos mantengamos diciendo la misma cosa. ¿Qué cosa debemos mantenernos diciendo? Debemos seguir confesando que tenemos un sumo sacerdote glorioso, maravilloso, el cual también fue la ofrenda perfecta y por su amor a nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro en el momento que lo necesitemos, porque justificados pues por la fe gracias a su resurrección tenemos paz para con Dios, aleluya. No hay nada en contra nuestra, pero no solamente dice eso,
Si saltamos a Romanos, el capítulo 8, el verso 11, todos lo conocen. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vivificará vuestro cuerpo mortal. Y siempre pensamos solamente en enfermedades, pero el verso 10 dice, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. No solamente Él murió, tú también moriste cuando Él murió. La Biblia dice que en 2 Corintios el capítulo 5, el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, digan hechos, justicia de Dios en Él. Aleluya. Mucha gente dice, sí, que solamente somos pecadores salvos por gracia. No es así. Éramos pecadores. Ahora somos santos salvos por gracia. No importa si tienes cara de santo o no, eres santo, salvo por gracia. Eres justo por lo que Él ha hecho por ti. No, Dios no tiene nada en contra tuya. Puedes estar parado delante de Dios sin condenación, sin culpa, sin ningún miedo en lo absoluto, porque tú sabes que tu Padre te ama, se interesa por ti y solamente quiere cosas buenas para ti. Pero no solamente Él fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios, sino que los versos anteriores dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Gente piensa cuando dice las cosas viejas pasaron que solamente son tus errores, tus faltas, tus pecados. No. El viejo hombre pasó también, porque fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y si morimos con Él, resucitamos con Él. Y así como Él resucitó, tú y yo ahora estamos vivos para la justicia, y el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vivifica este cuerpo mortal. Si tu cuerpo estaba habituado a actuar de cierta forma, el Espíritu de Dios te va a ayudar para que puedas ser librado de esas cosas, esas tendencias, esas, qué sé yo, vicios, ataduras, lo que fuera, para que puedas experimentar la plena y completa libertad que Dios quiere para ti, porque Dios quiere que tú acá en la tierra vivas el cielo en la tierra. Aleluya. Porque Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No esperes morirte, no pienses en estarte muriendo. Piensa en vivir el cielo acá en la tierra, porque gracias a esa justicia y gracias a que Él resucitó y que el sacrificio fue pagado y que fue la ofrenda por el pecado y el mismo sumo sacerdote que se encargó que todo fuese hecho perfecto, ahora tú y yo, por haber creído en Él, somos hijos e hijas de Dios, pertenecemos a la familia real y somos justos, tenemos paz para con Dios, acceso por la fe a una gracia que nos empodera y al mismo Espíritu que lo resucitó, que nos capacita para vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos acá en la tierra. Bendito sea su nombre, aleluya. No importa qué problema enfrentes, no importa qué situación atravieses, no importa qué cosa puedas estar viviendo, hay alguien que es mayor, que está en ti, que se ha mudado a vivir en ti, porque Él no le place vivir en edificios, sino le place vivir dentro de nosotros. Por eso es que en Juan 14 Él dijo, yo me voy, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo iré para preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la gente anda pensando que cuando nos muramos vamos a tener una mansión en el cielo y la voy a decorar así. Me importa un rábano las mansiones en el cielo. Lo que está hablando ese contexto más abajo cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, aún no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me ha visto a mí, el visto al Padre. Continúa el verso y dice, y yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y cuando Él dice que va a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ¿dónde estaba Jesús? En el Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? En Jesús. Para que donde yo esté,
vosotros también estéis. ¿Qué significa? Para que el Padre esté en ti y tú estés en el Padre, y gracias a su resurrección y haber sido justificados, el Padre está en ti y tú estás en el Padre, y el Padre no tiene nada en contra tuya, y el viejo hombre fue crucificado, la vieja naturaleza fue crucificada, y cualquier cosa que aún te quede por haberla practicado, por haber estado habituado, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivifica tu cuerpo mortal, aleluya. Te empodera para vivir una vida diferente. Tú puedes vivir una vida diferente. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Entiende que la resurrección no solamente fue su victoria, sino que también es nuestra victoria. La victoria de una vida mejor, la victoria de una vida abundante, la victoria del cielo acá en la tierra. Por eso es que en Romanos el capítulo 5, el verso 17, dice claramente, alguien diga gloria a Dios. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Óigame, hace años atrás, cuando yo empecé a predicar y a pastorear en el año 83. A predicar no, ya predicaba desde el 80. Pero el año 83 a pastorear. Me atacaban por lo que enseñaba. Decían que era de la hiperfe. Ahora me dicen que soy de la hipergracia, pero lo soy. Aleluya. Dicen, es gracia, es una gracia barata. ¿Qué es esto? ¿Barata? No, Señor. Costó la sangre de Jesús. No es barata. Baratas son tus obras cuando pretendes hacer algo para agradar a Dios o lograr algo por medio de tus acciones. Eso es religión. La religión me indigesta, me hace vomitar. Aborrezco la religión. Ay, pastor, no se ponga así. Porque la religión es el esfuerzo del hombre de tratar de agradar a Dios, de ganarse méritos delante de Él. La religión no sirve para nada. Lo que sirve es la resurrección de Cristo Jesús, que a través de lo que Él hizo obtuvo eterna redención para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Y tú y yo hemos sido justificados. Cuando Dios te ve, Él ve a Cristo. Cuando Él te ve, por eso dice, de Cristo hemos sido revestidos. Él no te ve con tus fallas, con tus errores, con las cosas que todos tenemos y que tenemos que ir dejando que Dios vaya trabajando en nosotros. Pero la palabra clave es dejando que Él vaya trabajando en nosotros. La palabra clave es entender, saber, recibir la luz, la revelación, el entendimiento de aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la resurrección. Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Tú y yo somos justos. Tú y yo podemos estar parados delante de Dios sin tener que bajar la cabeza ni tirarnos al suelo. Si te quieres tirar al suelo para adorarlo, para honrarlo, para bendecirlo. El otro día estaba, hace unos meses atrás, orando con Dacin en mi casa, y estábamos, la alabanza de Dios, la alabanza y la presencia de Dios era tan fuerte que yo me postré en el suelo completamente estirado y tuve una visión de Jesús ahí parado, no, sus pies, y en la visión yo estaba besando sus pies, no porque yo tenga que besar sus pies para que me gane algo, simplemente porque lo amo, porque estoy completamente enamorado de Jesús por aquello que Él ha hecho por mí, por cada uno de ustedes, porque esto es el Evangelio, estas son las buenas noticias, aleluya. Y si el mundo está como está, es porque la iglesia no ha cumplido su labor. Si el mundo está como está, es porque la iglesia no ha compartido el verdadero Evangelio, el Evangelio que es la justicia por la fe en Jesucristo, una justicia que te transforma, que naces de nuevo, que eres una nueva persona, que el Espíritu de Dios viene a morar y a vivir en ti para capacitarte, y que por la fe tienes acceso a esa gracia que te empodera para hacer cualquier cosa que no puedes hacer en tus propias fuerzas. Ya lo he dicho un montón de veces y lo volveré a decir, porque lástima pues que después de cristiano no era adicto a otra vaina, pero era adicto a la Coca-Cola. Tomaba 5 litros diarios y en mis propias fuerzas no podía dejarla. Era una vaca. ¡Bú! Gordo a más no poder. 130 kilos. Pero yo le dije a Dios, yo no puedo en mis fuerzas dejar la Coca-Cola. Soy adicto. O eres tú o me meto al Centro Victoria. Y Centro Victoria es incómodo. Y le dije, si tú no lo haces por tu gracia y me empoderas, yo no puedo en mis fuerzas.
El 30 de junio del 2013, hasta las 11:59 de la noche, y 59 segundos, chupé Coca-Cola ese día, ¿qué 5 litros? Chupé más Coca-Cola de la que había chupado toda mi vida, creo. Pero el 1 de julio no volví a tomar. No tuve ningún síntoma de abstinencia. No me provocaba. No pensaba en Coca-Cola. Fui completamente libre. Una vez dejé de tomar Coca-Cola 1 año y 2 meses en mis fuerzas. Aguantando. Y esto. Me invitaron un vasito. Mismo alcohólico. Esos que pagan y tienen su fichita que le 6 meses de ser, de no chupar y ser abstemio y todo eso, ¿no? Igualito yo, mi chapita, 1 año y 2 meses, pero me dieron un vasito. Ese vasito me trajo abajo y seguí tomando Coca-Cola. Eso que yo saqué, porque Filipenses 4:22 creo que es, no estoy seguro, dice que, yo tengo mi versículo, pues ustedes no, pero yo sí, en la Biblia. Dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Entonces yo tenía mis versículos, César 1:1, ¿no? Entonces, por favor, es broma para los que estén viendo, los religiosos y los pastores y los que juzgan y todo esto, es una broma. No es que esté añadiendo a la Biblia para que me vayan a venir y se añadan todas estas maldiciones y plagas. O sea, cree lo que quieras. Pero yo, en broma, yo hice mi epístola, bueno, César 1:1. Esa se la dediqué a mi hija. No jorobéis y bendecidos seréis. César 1:2 era, no atrasaréis al pastor, porque cada vez que iba a la cafetería ya se habían tragado todo, ¿no? Entonces me atrasaban, pues, ¿no? Entonces en el centro, entonces aquí es César 1:2, no atrasaréis al pastor. César 1:3 era, no tentaréis al pastor, porque estaba tratando de dejar de tomar la Coca-Cola y hermanos lindos, de buena intención, me ofrecían, apenas acababa el culto, todos me tenían una Coca-Cola. Una vez vino un hermano de Argentina y me dice, las ovejas huelen a su pastor. En su iglesia todos huelen a Coca-Cola, me dijo. Pero el César 1:4 no me acuerdo. Pero ya, ¿qué se va a hacer? Pues? Pero a lo que voy es, hasta eso hacía broma, porque no podía, pero la gracia te hace libre. El entender la justificación. Hay personas acá que siguen batallando con culpas por cosas, por errores que han cometido en el pasado. Déjame decirte que si tú has recibido a Cristo, su sangre te ha limpiado, te ha perdonado. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios mora en ti. El Padre ha venido a vivir en ti. Tú eres justo y Cristo Jesús no solamente te ha sido hecho justicia, sino santificación, redención y sabiduría de Dios. Tú eres un hijo amado, has sido revestido de Cristo. Él nos ve a nosotros y ve a Cristo. Aleluya. Y Él nos ama. Entonces la resurrección no solamente implica que Él llevó y nos perdonó por nuestras transgresiones, sino que resucitó para nuestra justificación. Y esa gracia nos empodera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sin importar qué errores cometamos. Porque tengo noticias para ustedes. Si no se han dado cuenta, van a seguir cometiendo errores. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Yo cometo errores. Yo no soy perfecto. Nunca me idealicen, por el amor de Dios. Por eso a mí me enferma cuando quieren hacerme honores y vainas. Yo hablé con Jorgito, bueno, van a cantarme seguramente por mi cumpleaños. No te explayes, no hables que el hombre de Dios, que el esto. Todos seguimos siendo humanos, sujetos a errores y cosas y fallas. Al único que ponemos y quieren poner en un pedestal es a Jesús, el cual nunca falla y nunca nos va a fallar. Yo puede que te decepcione a ti. Si lo hago, te pido perdón de antemano, ¿no? Por futuras decepciones que puedas tener. No, a futuro, ¿no? Estoy garantizándome un crédito. ¿No? Entonces, pero el hecho es que igual, con nuestras fallas, somos justos. Porque no somos justos por lo que hicimos, somos justos por lo que Él hizo. Y si somos justos por lo que Él hizo y no por lo que tú y yo hicimos, no hay nada que tú y yo podamos hacer que haga que dejemos de ser justos, porque nunca fuimos justos, primeramente, por algo que hiciéramos. ¿Entendieron el trabalenguas o no? Es bien simple.
Pero que dice, reinaremos en vida por uno solo, los que reciben la abundancia de la gracia. Oh, su gracia es abundante. Cuando tú piensas que ya no puedes más, cuando tú piensas que ya no hay solución, cuando tú piensas, ¿y ahora qué voy a hacer? Su gracia es abundante. Aleluya. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Por eso yo puedo poner mi cabeza sobre la almohada y saber que mi papi me ama y dormir placenteramente, así haya cometido error. Si tú viniste esta mañana a este servicio y le reventaste la vajilla a tu esposo en la cabeza, aún así eres justo. Lo único que no tienes ahora es vajilla y tu esposo debe estar con una migraña. Porque Dios nos ha hecho libres. Y somos libres de vivir. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Somos libres de vivir en libertad, en la libertad que tenemos. No somos libres de las consecuencias de las decisiones que tomemos. Eso es diferente. Hay mucha gente, oye, a mí me gusta esta iglesia bíblica de fea, pucha. Hay temporada de pecado todo el año, nada que por verano nomás. O sea, acá el pastor César le da licencia para pecar a todo el mundo. Número uno, la gente peca sin licencia. No es eso. Pero cuando tú comienzas a entender y comienzas a dejar que Dios trabaje en tu interior y comience a transformarte, hay cosas que vas a dejar, que no te van a agradar. Y te vas a ir, yo le llamo eso la experiencia cebolla. Dios te va pelando. En cada capa que vas sacando de tu vida, tú vas llorando y quebrantándote hasta que llega a lo más profundo. Aleluya. Transforma. ¿Sabes quién va a dar testimonio de que tú estás viviendo en la abundancia de la gracia y el don de la justicia y entendiendo que Él resucitó por tu justificación? Es la gente que vive contigo. Ya le contaba este testimonio, no vuelvo a contar, pero hace algunos años atrás, mi hija le habló a su madre y dijo, oye, mamá, esta vaina de la gracia sí lo ha cambiado en papá. Eso eran sus términos. El otro día hablando con ella me dice, pucha, papá, ¿por qué no recibiste esta revelación cuando ella era chiquita? Porque ella era muy estricto. Muy estricto. Yo no era 1, 2, 3. Y mi hija y yo, o sea, éramos compinches siempre, hasta que llegó a la adolescencia y fue poseída. Pero y físicamente tiene cosas, rasgos a mí, pero más a su mamá. Pero en temperamento, carácter, personalidad, es mi clon. Entonces era pelear como un espejo. Y hay ciertas cosas, aunque ustedes me vean tan lindo, amoroso, santo y perfecto, no lo soy. Hay cosas que si tú me peinas al revés, es como peinar al revés al gato. Hay cosas que me sacan roncha. ¿No? Entonces, yo tuve que empezar a pensar, ¿cómo le hablo a ella? ¿O qué le digo? Que si a mí me lo dijeran en esa forma, produciría esta reacción. Entonces tenía que pensar y no hablarle de esa forma. Y íbamos bien. Pero aún así. Pero gracias, ella tuvo una adolescencia prematura, o sea, temprana. Y eso es lo bueno, porque salen temprano de la misma idiotez, rápidamente, ¿no? De la adolescencia. Entonces, pero ella tenía razón cuando me dijo el otro día, pucha, papá, ¿por qué no tuviste esta revelación cuando era chiquita, no? Se hacía un papá súper divertido y todo. Y mi hija, la relación que yo tengo con ella, ella me cuenta todo lo que quiera ella contarme, por supuesto, vivimos en libertad. Demasiada información, hijita, no es necesaria. Ya entendí, no necesito que me expliques. No, entonces, pero yo le mostré a ella el amor de Dios en una oportunidad cuando le pedí perdón. Y yo le dije que nunca más le iba a calificar, nunca más le iba a adjetivizar, nunca más le iba a criticar, nunca más le iba a desvalorar o no tener ninguna expectativa de ella. Y le iba a amar con un amor incondicional, no me importa qué hiciese de su vida. Siempre le iba a amar porque era mi hija. Y siempre iba a estar orgulloso de ella. Porque así Dios nos ama. Y he cumplido. El otro día le dije, ¿he fallado? No. Ok. Entonces, si yo, por la gracia de Dios, puedo actuar de esa manera, ¿cuánto más Dios te ama? Y Él quiere que reines en esta vida. Eso es evangelio. Eso son buenas noticias.
No estos predicadores terroristas que te aterran con que te vas a ir al infierno. No seas juez. No eres Dios. Todo juicio se lo dio a Cristo y Cristo todo lo cargó en la cruz. Amén. Disfruta del amor de Dios en tu vida. De cuán importante Él es para ti. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias porque tú resucitaste, aleluya. Y porque tú resucitaste, ahora nosotros somos justos. Bendice a cada persona que está acá, bendice a los que están viendo este video, obra y actúa en la vida de cada uno de ellos. Tal vez hay alguna persona acá que no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, no está seguro de ser salvo, de tener a Jesús en su corazón. Yo voy a hacer una oración en general, aunque todos me parecen personas que ya han hecho a Cristo el Señor en su vida, porque los he visto varias veces, pero por los que están viendo este video, quiero que hagamos una oración en general, y si es por primera vez que la vas a hacer, repítela con convicción, Él va a entrar a tu vida, es lo que Él dice. Pero si no, si ya lo has hecho antes, no te afecte en nada. Simplemente acompañemos a las personas y a los que estén viendo este video. Repita conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque tengo vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez acá, Fresia, ponte de pie por favor. Acércate a Fresia. Si has hecho esta oración por primera vez, muévete un poquito más acá para que la columna no te tape. Ella es Fresia, ella tiene un obsequio para ti, quiere darte unas breves pautas porque tu vida es importante para nosotros y queremos que conozcas más del Señor Jesús. Gracias. Si estás viendo este video y has hecho esta oración, estamos en el Hotel Meliá. Si vives en Lima, ven. Te esperamos, acércate a mí y di, yo hice esa oración con usted el domingo pasado, el domingo que venga, y para conocerte, saber de ti porque eres importante y Dios te ama y queremos ayudarte a crecer en todo lo que Dios tiene para ti porque, te cuento, tienes una herencia. A todos nos gustan las herencias, ¿sí o no? Bueno, gloria a Dios, aleluya.